porque esto que les voy a presentar o les voy a compartir no es un invento del Consejo Diocesano de Pastoral o del Instituto de Formación para Agentes de Pastoral, ni mucho menos del obispo. Es toda una reflexión que ya tiene años y que incluso tuvo un fruto que se le llamó el Segundo Sínodo Diocesano, y que nosotros pues seguimos bebiendo de ese, diríamos, de ese magisterio. Sin embargo, recordemos una frase del Papa Francisco: la realidad siempre está primero que la idea. Y por eso cuando nosotros nos acercamos a nuestra realidad parroquial, diocesana, debemos de entender que a veces la realidad cuestiona todas nuestras ideas, no porque las ideas sean malas, sino porque la forma de presentar esas ideas o incluso de iluminar la realidad, a veces en algunas cosas estamos un poco desfasados, tal vez, atrasados, o como dice el padre Rodolfo Murillo, a veces vamos respirando el polvo que deja el carro de la historia, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ubicar un poquito esto. ¿Por qué? Porque del método que vamos a hablar hoy, los métodos todos tienen sus pros y sus contras. Este método del cual la diócesis ha tomado como punto de partida, que pues está iluminado pues por los documentos de Aparecida y también de otros documentos del magisterio latinoamericano, los que quiere ayudarnos es a entender que acercarse a la realidad no es que yo tengo la respuesta a toda esa realidad, sino que esa realidad Dios de manera muy especial me cuestiona y de manera muy especial también me habla. Por eso cuando hablamos de este camino diocesano que ya llevamos varios años, pues cuando me pide Monseñor que asuma o que sea más bien el puente entre la Vicaría de Pastoral y las diferentes realidades pastorales que tiene la diócesis, parroquia, ¿verdad? Grupos y movimientos, pues se me pide continuar un trabajo que ya con el padre Javier Morera y varios compañeros ya se ha venido haciendo. Entonces lo que yo hago, o más bien hemos querido hacer en el Consejo Diocesano de Pastoral, es retomar un poquito ese camino. Y pues ahí hemos visto que el tema que hemos venido reflexionando es sobre el discernimiento. También utilizamos dos textos bíblicos para ir entendiendo un poquito más este discernimiento. Uno es del Evangelio de Lucas, que dice: interpretan el aspecto del cielo y no comprenden el tiempo presente. Y seguimos pues iluminados por la carta de San Pablo a los Romanos, donde dice: transfórmense mediante la renovación de su mente para distinguir la voluntad de Dios. San Pablo lo dice claramente: para poder transformar la realidad, primero tenemos que transformar la mente. Es decir, si yo cambio de idea, cambia mi realidad. Pero si yo tengo la misma idea para todo, la realidad nunca cambia. Por eso es muy importante ese consejo de San Pablo. Y seguimos actuando por allí. Pues bien, caminamos. En el caso pues nuestro, con respecto a los acentos pastorales, la diócesis ha venido trabajando sobre un proceso de planificación pastoral participativa. Es decir, el método que la diócesis ha optado nos lo da ese título: planificación de pastoral participativa. El ver, el juzgar y el actuar. ¿Y cómo se entiende esto? A través de etapas que les hemos puesto: etapa perceptiva, etapa analítica y por supuesto ya lo que llamaríamos las propuestas, que sería al final. Cada etapa tiene un tiempo. Ese tiempo no lo determina el clero ni lo determinamos nosotros. ¿Por qué? Porque en sí el método no es para cambiar las cosas, es para ayudarnos a cambiar la conciencia. Porque a veces eso es lo que cuesta. La realidad es la realidad, y a veces la realidad va por un lado y mi conciencia va por otro. Pero cuando uno aprende este método, lo primero que se toca es la conciencia. Y vea qué bonita en la etapa perceptiva. En la etapa perceptiva nosotros estamos analizando, ya Monseñor lo decía, es la etapa donde nos detenemos a escuchar, a ver, a tocar la realidad, donde se involucran agentes de pastoral, destinatarios de evangelización. ¿Y cuál es el objetivo de esta etapa? Afinar el oído, la vista, para identificar los problemas reales de la acción pastoral, lo que se quiere resolver en las personas y en la comunidad. Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque en la experiencia de la primera etapa, si no se afina el oído, la vista, seguimos igual, repitiendo siempre lo mismo.
Y por eso, como decía Monseñor, ese ejercicio que se está haciendo con los consejos de pastoral, que no es que se quiera meter un montón de trabajo, todas las parroquias tienen mucho que hacer, muchísimo, ¿verdad? Sino es ayudarnos a ir implementando este método en todo lo que nosotros hacemos, porque ahí es donde está la transformación de la realidad. Cuando yo aprendo a verla, no como me dijeron que tengo que verla, sino como parte de esa realidad, porque ustedes y yo somos parte de esa realidad. Continuamos. La segunda etapa, de la cual vamos a ver qué sería ahí. Bien, está bien, perfecto. Como les decía, las propuestas de trabajo que hemos venido haciendo a nivel diocesano es una serie de formaciones que recibimos aquí en la diócesis, el clero, y después se han elaborado unas fichas de trabajo para que los consejos de pastoral nos ayuden también a ir percibiendo esa realidad. ¿Por qué? Porque Monseñor visita las parroquias, pero cuando Monseñor llega a una parroquia, va a lugares específicos y es rápido. Está en la escuela, está en el colegio, está con los consejos y le cuentan alguna cosita y después buena comidita de vez en cuando. Entonces ahí está muy bien, pero percibir la realidad 100%, Monseñor se queda con un 10% de esa realidad. El 90% se diluye. Por eso, qué importante cuando, por ejemplo, desde febrero hemos estado enviando a las parroquias una serie de instrumentos de trabajo. Por ejemplo, el primer instrumento fue Caminamos Juntos, el pueblo de Dios en la diócesis de Alajuela. Y ahí hablábamos sobre, ¿verdad? Nuestra historia es como un relato en el que se ha tejido varias narraciones que ha ido constituyendo lo que somos. La primera, discernir la realidad, era el primer trabajo. Luego se envió una segunda ficha de trabajo, la identidad cristiana o mistagogía, que es iniciación al misterio. Y ahí hablábamos sobre una pregunta: ¿qué podemos hacer como miembros activos de la comunidad creyente para que las personas cercanas despierten a la experiencia de una presencia con la que ya están agraciados para que consoliden una sólida identidad cristiana? Es decir, percibir a Dios en la realidad. Primero discernimos sobre los gritos de todo el mundo, y yo agradezco a las parroquias que ya enviaron ese trabajo. ¿Por qué? Porque son gritos. En mi parroquia vemos esto, vemos esto y esto. Pasamos a un segundo nivel. Muy bien, la persona de Jesús, ¿cómo se percibe allí? Pasamos ahora a un tercer trabajo, que es donde estamos, nuestra realidad. Y allí pues se nos facilitó un instrumento como de estadística. ¿Cuántos católicos son en la diócesis de Alajuela? ¿Cuántas parroquias hay? Todo esto, para indicar que somos una parte de la diócesis, ¿verdad? Del pueblo de Alajuela. No es todo el pueblo de Alajuela, somos una parte. Y en esa realidad, pues ir percibiendo un poquito qué estamos haciendo. Y la otra, diríamos, ficha de trabajo que se enviará seguramente hoy por la noche, es sobre la persona y la familia. La iglesia sinodal. Valoramos la familia como fuente de vida, humanización, socialización y evangelización. Hasta el momento esas son las primeras tres, son las que ya se han enviado a todas las parroquias y ya han estado trabajando. Y hoy o mañana se enviará la cuarta ficha y ahí sucesivamente. Es muy importante hacer hincapié en que los consejos hagan esta reflexión, porque cuando ustedes me lo envían a mí, entonces yo clasifico problemas, dificultades, consecuencias, causas. ¿Por qué? Porque hay que clasificarlo. No es simplemente que el padre le llegó un montón de cosas, sino que Monseñor me pide a mí, ¿cómo va el trabajo? Estamos clasificando. Y se clasifica de esa manera, ¿verdad? Ir viendo los problemas, cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias. Y cuáles podrían ser las medidas específicas para responder a esos problemas. No a todas las causas, a los problemas. Pues bien, un poquito por ahí más o menos va. Ese es el primer método, la primera etapa perceptiva. Pasamos a la segunda etapa, que es la analítica, que también estamos ahí un poquito. O sea, este año ha sido mucho de percibir, y se mezcla un poquito de lo analítico, como decía Monseñor, el magisterio. El magisterio, cuando nosotros leemos el magisterio, percibimos una realidad, pero el magisterio no es toda la realidad. El magisterio nos ayuda a entender esa realidad
con ojos de fe. Por eso nosotros cuando hablamos de la analítica, estamos en la etapa donde profundizar en el marco teórico de la acción pastoral, principios y criterios. El objetivo es abstraer de la realidad, sacar, comprender. Y aquí es donde uno analiza la estructura y la coyuntura de la realidad. Y el tercer detalle, que es la planeación, que es una propuesta global de acción pastoral, plan, programas, proyectos, y el objetivo es transformar la acción pastoral, hacer vivo y operante el reino de Dios, y es donde se propone. Ese es el método que estamos trabajando, y que en el cual pues todos, ¿verdad?, motivarlos para que todos entremos en él. Alguno dirá, padre, pero yo eso me lo sé de memoria hace mucho tiempo, yo eso lo sé, pero la realidad constantemente está cambiando y nosotros estamos como muy estáticos. Pues bien, pasamos un poquito más adelante. También en este año hablamos de las propuestas querigmáticas a los agentes pastorales, los encuentros. Ya algunas parroquias nos enviaron el calendario y ya están trabajando los encuentros querigmáticos. Levanten la mano los que ya han estado trabajando los encuentros querigmáticos, por favor. Muy bien, estupendo, excelente. Hay otras parroquias que lo van a hacer en este mes que viene y otros en el mes de noviembre. ¿Por qué? Porque la metodología que van utilizando en las parroquias es distinta, es decir, cada parroquia es cada parroquia. Hay que respetar eso. Algunos trabajan 2 noches, otros trabajan 3 noches, otros trabajan todo un día y otros trabajan con grupos y movimientos, y después en cada comunidad en las novenas del Santo Patrono. Ahí sacan 2 días para trabajar los encuentros querigmáticos como parte de la novena de preparación al patrono. Entonces hay muchos, digamos, la metodología ha sido muy rica. Por eso los que todavía faltan, animarles, porque los encuentros querigmáticos no son formaciones, son encuentros para reavivar la fe, para encontrarnos como compañeros de trabajo y lo más importante, para hacer experiencia de comunión. Y también veíamos un poquito la revisión de los organismos diocesanos, que ahí se está trabajando un poquito. Y por último, que aquí es ya para finalizar, lo que queremos es contarles un poquito para el otro año. ¿Por qué esto? Porque parte de las cosas que está llegando de lo que las parroquias envían pues a la Vicaría de Pastoral, se escucha mucho la palabra formación, 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 y también la palabra renovación, renovación, renovación. Son 2 palabras que me han quedado muy claras, muy metidas aquí en la cabeza. Formación, pero primero tiene que darse una renovación y después viene la formación, o puede ser las 2 juntas, no sé, vamos a ver. Hay una propuesta de formación que el INDIFOPA ha venido analizando y que queremos en verdad como contarles un poquito más o menos lo que ya se tiene y lo que falta. ¿Por qué? Porque una de las cosas que ha adolecido la diócesis de Alajuela es de un proceso serio de formación de agentes de pastoral. Siempre la gente, ¿verdad?, andamos buscando por internet algún cursito, qué dice el CELAM, qué dice el CEVITEPAL, qué dice cómo se llama allá en México, y andamos buscando cursos. Pero la diócesis está haciendo un esfuerzo por ofrecer a las parroquias una propuesta seria de formación. ¿Quiénes darían esta formación? Posiblemente la mayoría. Aquí en la diócesis hay sacerdotes muy preparados, como también hay laicos muy preparados. Por ahora solamente les voy a contar por dónde va el asunto. Vamos a la otra. Bien, ¿qué se pretende con esta formación, verdad, o con esta propuesta? Se trata de un proceso sistemático y procesual de formación permanente con una temática ya establecida a ser desarrollada en trimestres y con la colaboración de peritos y facilitadores en diversas materias según corresponda. El objetivo es formar pastoralmente a nuestros agentes acorde con lo que solicita el estatuto y criterios diocesanos y a solicitud del Consejo Diocesano de Pastoral. Se buscará asegurar la participación de agentes pastorales que en las parroquias estén activos, que sean estables,
y que participen en consejo de pastoral o posibles equipos parroquiales de formación, con el fin de que sean agentes que al irse formando puedan también ir aportando al caminar parroquial, vicarial y diocesano. Se trata de un proceso más personalizado y sistemático. Más o menos el proceso es 2 años de formación. Continuamos. Y se ha colocado más o menos, ese es como los módulos, en la medida en que se va recibiendo la formación. Se propone que cada uno de los participantes se conecte una vez por semana al proceso formativo de manera sincrónica. Cada curso tendrá un total de 4 semanas y se aglomeran en bloques de trimestres, de manera que en un mes se abarquen los contenidos básicos. Es muy sencillo, pero vamos a ver. Tenemos ahí, siempre iniciamos con la propuesta querigmática, la formación, y es muy importante, y yo creo que todos lo hemos hecho ya, el curso de prevención del abuso de menores de edad y adultos vulnerables. Eso es básico. Yo creo que ya los que estamos acá, creo que el 90% ya lo hicimos. Y los que no, pues el otro año, siempre, cada año va a haber un espacio para que se esté dando este curso, siempre, porque es básico. Y ahí vienen los trimestres. En el primer trimestre tenemos la introducción a la Sagrada Escritura, introducción a la espiritualidad, el agente pastoral y su acción eclesial. El segundo trimestre, la persona de Jesús en el plan de salvación, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, modelo de comunidad, introducción al Antiguo Testamento. Continuemos. Introducción al Nuevo Testamento, Iglesia, Misterio, Comunión y Misión, elementos de antropología cristiana, Concilio Vaticano II y su teología, introducción a la acción pastoral, doctrina social de la Iglesia, historia y documentos principales de la diócesis de Alajuela, elementos introductorios de liturgia, algunos elementos básicos de moral cristiana, dinámica de grupos, vida comunitaria, planificación pastoral y sus diversas propuestas, síntesis personal y acompañada. ¿Qué es esto de la síntesis? La idea es que al final del proceso se haga un trabajo, que ya después se explicará qué tipo de trabajo será, ¿verdad? Pero es un trabajo básico. Ahora bien, eso es lo que se ha estado trabajando y es lo que pues para el otro año esperamos ya empezar. ¿Por qué? Porque la idea es que esto también tenga un, ¿cómo se dice? Un respaldo académico, un grado de técnico. Digamos que la persona que termine estos 2 años de formación reciba un título de técnico, diríamos en este caso de agente de pastoral. Entonces es lo que se quiere. Recordemos que no se vayan con la idea de que sea todo muy técnico, no. Si ustedes verán, todo es muy básico y la idea es pues facilitar ese proceso, esa formación. Pues bien, yo creo que hasta acá era comentarles un poquito dónde estamos, cuál es el método que estamos llevando, la propuesta que queremos para el otro año y después ahí en el camino vamos hablando ya de otras cosas. Este sería ya mi espacio y muchas gracias.